¿Alguna vez te has detenido para reflejar por qué, incluso siendo buenas personas, hemos pasado por tiempos tan difíciles? La historia de Job es un ejemplo notable de esto. No era solo un hombre de posesiones, con inmensas bandadas, tierras y una familia grande y unida, sino que, sobre todo, era conocido por su justicia y miedo a Dios. Su riqueza no definió su carácter, tu fe, sí. Cuando Satanás se atrevió a desafiar la sinceridad de Job, acusándolo de servir a Dios solo por los beneficios, el Señor permitió que su lealtad se pusiera a prueba. De repente, todo se derrumbó, la pérdida de niños, bienes, salud. Pero una cosa permaneció intacta, su confianza en Dios. En este estudio, descubrirá 25 verdades transformadoras extraídas del libro de Job, cada una anclada en la palabra y llena de aplicación práctica para los desafíos que enfrentamos hoy. El primero de ellos es sobre la fidelidad que resiste las tormentas. Job era un hombre justo que evitaba el mal y honró a Dios. Sin embargo, su vida no se salvó de las pruebas. Esto nos enseña algo fundamental: seguir a Dios no es un pasaporte para un dolor sin dolor. Por el contrario, es en adversidades que se revela la autenticidad de nuestra fe. Job no estaba protegido de sufrir porque era obediente, su obediencia es que lo hizo digno de la prueba. Esta verdad nos desafía a seguir siendo firmes, incluso cuando la vida parece no tener sentido. Porque Dios no solo ve nuestra lucha, sino que nos sostiene en ella. Y al final, la fidelidad siempre vale la pena, incluso cuando todo parece conspirar contra nosotros. La segunda lección es una invitación a la entrega total: todo pertenece a Dios. Después de perder hijos y riquezas, Job hizo una declaración que resuena a través de los siglos: el Señor ha dado, el Señor tomó, bendito sea el nombre del Señor. Esta actitud revela un corazón libre de apego material y profundamente arraigado en la adoración genuina. Job no culpó a Dios, lo elogió. Aquí aprendemos que la madurez espiritual no se mide por la capacidad de celebrar en bendiciones, sino de adorar incluso en la pérdida. Todo lo que tenemos proviene de las manos de Dios, y si permite que se tome algo, es porque hay un propósito que todavía no podemos ver. La gratitud no debe depender de las circunstancias, sino de la certeza de que tiene el control. Tercero, encontramos que Dios no cambia. Incluso después de perder todo, Job no pecó ni atribuyó fallas a Dios. Él entendió que el personaje divino no oscila según nuestras situaciones. Esta es una lección de fe para adultos: creer no solo cuando la vida sonríe, sino también cuando el camino se vuelve empinado. Es fácil cuestionar la bondad de Dios frente al sufrimiento, pero Job nos muestra que sigue siendo justo, bueno y santo, incluso cuando sus planes son incomprensibles para nosotros. El dolor no altera quién es Dios, ella revela quiénes somos antes que Él. La cuarta verdad nos tranquiliza: nada escapa al gobierno de Dios. Cuando a Satanás se le permitió tocar los bienes de Job, el Señor ha establecido límites claros: todo lo que tiene está en tus manos, pero no hay toques. Esto demuestra que incluso en las peores batallas, el enemigo no actúa sin restricciones. Dios está a cargo y permite solo lo que puede servir a un propósito mayor. Saber que nada sucede sin tu ciencia nos da seguridad a la confianza, incluso cuando estamos heridos o perjudicados. El sufrimiento de Job no fue señal de abandono, sino parte de un avión soberano y significativo. La quinta lección es sobre la adoración que nace en medio del dolor. Perder todo, Job no se revuelvo. En cambio, se rompió la túnica, cayó y le encantó. Su tristeza fue profunda, pero su reverencia, aún más profunda. Nos enseña que la verdadera adoración no depende de las emociones positivas, sino una elección de espíritu. Adorar en la pérdida es declarar que Dios vale más que cualquier cosa que hemos perdido. Job no negó su angustia, sino que la llevó a Dios. Es por dolor que se fortalece la fe y la adoración gana una nueva dimensión. La sexta verdad nos muestra el poder del silencio compasivo. Durante 7 días y 7 noches, los amigos de Job estuvieron a su lado, sin decir una palabra, solo compartiendo su dolor. Entendieron que a veces el mayor consuelo no está en palabras, sino en presencia. A menudo tratamos de llenar el vacío con discursos, pero el verdadero amor se manifiesta en empatía. El dolor de Job fue tan grande que cualquier palabra sonaba hueca. Estar al lado de aquellos que sufren sin juzgar es un gesto de profunda compasión. El silencio lleno de amor habla más de 1000 argumentos. La séptima lección habla de firmeza bajo presión. Cuando su esposa, sacudida por el dolor, lo instó a maldecir a Dios y rendirse,
Job permaneció inquebrantable. Esta escena nos recuerda que incluso aquellos que más amamos pueden, en tiempos de desesperación, alejarse de la fe. Pero la verdadera integridad no se inclina ante la opinión de los demás. Job nos enseña a mantener nuestra lealtad a Dios, incluso cuando los presionan los que están más cerca. La fe genuina demuestra cuando elegimos honrar a Dios por encima de cualquier voz humana. La octava verdad desmantela un mito peligroso: no todo el sufrimiento es el castigo. Al responder a su esposa, Job dijo: «Aceptamos el bien que viene de Dios, ¿por qué no aceptaríamos el mal?». Esta declaración revela una fe madura, que reconoce a Dios tanto en alegría como en dolor. No todas las tragedias son un castigo. A veces el sufrimiento es el instrumento que Dios usa para dar forma a nuestro personaje, profundizar nuestra confianza y revelar sus propósitos más altos. Esta lección nos anima a no abandonar la fe en los días oscuros, sino a confiar en el amor y la soberanía de aquel que lo ve todo. Finalmente, la novena lección nos advierte sobre el malentendido de aquellos que deberían apoyarnos. Job fue ridiculizado por sus amigos, quienes, en lugar de consolarlo, lo acusaron. Esto nos muestra que no siempre quien está cerca entenderá nuestra lucha. A veces seremos juzgados incluso cuando tengamos razón. Pero Job no dejó que el malentendido de los demás sacudiera su fe. Nos enseña a depender más de la voz de Dios que de las opiniones humanas. Después de todo, las personas cometen errores, pero Dios nunca se equivocó sobre quiénes somos y qué enfrentamos. La desesperación de Job se desborda en palabras que cortan el alma: ¿por qué no he muerto desde madre? No es blasfemia, es la voz de un hombre aplastado por el dolor, que se atreve a ser brutalmente honesto ante Dios. Este grito no es una falta de fe, es una prueba de que la verdadera fe no se alimenta de fingir. Dios no está asustado por nuestras lágrimas ni ofenden a nuestras preguntas sin respuesta. Por el contrario, abre sus brazos para aquellos que llegan con sus corazones en pedazos, no con discursos ensayados. Job nos enseña que la oración más poderosa no está tan decorada, sino la que nace del fondo de la angustia. Dios prefiere nuestra sinceridad cruda que una sonrisa forzada. Mi alma está llena de vida. Déjame, porque mis días son vanidad. Aquí, Job no está siendo dramático, está siendo humano. No disfraza el cansancio, no constituye el agotamiento con frases piadosas. Y, sin embargo, incluso en su desánimo, todavía le habla a Dios, no contra Dios. Esta es la diferencia entre la fe que se resiste y que se desmorona. La lección es impactante: no necesitamos avergonzarnos de nuestra debilidad. Dios sabe el peso que llevamos incluso antes de confesarlo. No nos rechaza porque somos frágiles, por el contrario, es con fragilidad que su fuerza se revela a sí misma. El Señor no busca héroes inquebrantables, sino niños que confían en Él incluso cuando las fuerzas se han ido. Y luego viene la solemne advertencia: vendrán tu imaginación a los proverbios. Job desenmascara la hipocresía de aquellos que, en nombre de Dios, arrojan piedras en lugar de extender sus manos. Sus amigos hablaban con la autoridad de aquellos que dominan las Escrituras, pero sin la compasión de aquellos que entienden el dolor. ¿Cuántas veces repitemos este error? ¿Cuántas veces, en nuestro celo religioso, duele en lugar de sanar? Job nos enseña que reconfortante no está dando respuestas listas, sino ofreciendo presencia. La verdadera sabiduría no se mide por lo que decimos, sino por el amor que escuchamos. Dios no está satisfecho con los teólogos fríos, sino de los corazones que lloran con los que lloran. Y cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, Job llora: si supiera dónde podría encontrarlo. No niega el dolor de la ausencia aparente, pero tampoco renuncia a la búsqueda. Esta es la tensión sagrada de la fe: creer incluso cuando no vemos, confiar incluso cuando no entendemos. El silencio de Dios no es el abandono, es una invitación a la perseverancia. Job no tenía respuestas, pero tenía algo aún más precioso: la certeza que Dios conocía a su manera. Él sabe la forma en que sigo, dice, como quien sostiene la mano de un padre en la oscuridad. Y luego, con una fe que desafía la lógica humana, profetiza: si me probara, saldría como el oro. ¡Qué declaración! Job no minimiza el sufrimiento, pero lo ve más allá. Él sabe que Dios no desperdicia una lágrima, que cada prueba es una refinación, que el dolor no es el final, sino el camino hacia algo más puro. Esta es la esperanza que sostiene cuando todo se derrumba, la certeza que en la mano. El alfarero, incluso los fragmentos se convierten en una obra maestra.
No se trata de comprender por qué, sino confía en quién. Porque si Dios conoce nuestro camino, entonces incluso el desierto tiene un propósito. Y cuando la tentación es justificar, Job admite, incluso si me justificaba, mi boca me condenaría. Esta es la humildad que desarma el orgullo. Reconoce que, frente a la santidad de Dios, incluso nuestras mejores razones son frágiles. No se trata de mérito, se trata de la misericordia. La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de defendernos y rendirnos a la gracia. Porque la justicia humana es el fracaso, pero el de Dios es perfecto. Y es en esta rendición donde encontramos la paz. Dios es sabio por corazón y de gran poder. ¿Quién se ha endurecido contra él y ha tenido paz? Job no es predicar la renuncia pasiva, sino la rendición inteligente. Luchar contra Dios es como golpear roca, solo nos duele. La paz no proviene de comprender todos sus caminos, sino de confiar en su carácter. La sabiduría no tiene todas las respuestas, sino sabiendo que las tiene. Y cuando Job recuerda que me formaste como la arcilla, nos lleva al corazón de la pregunta, somos obra de las manos de Dios, no accidentes del destino. Si nos dio forma con tanto cuidado, ¿cómo no nos cuidaría con dolor? Y luego, como un rayo de luz que desgarra la oscuridad, Job proclama, sé que vive mi Redentor. Esta no es la fe de quienes niegan el sufrimiento, sino que lo trascienden. Incluso cuando todo grita, termina, Job ve la resurrección. No sabe cómo o cuándo, pero sabe quién tiene el futuro. Esta es la esperanza de que ningún infierno pueda borrar, la certeza de que Dios no es un espectador lejano, sino un Redentor que se levantará. Y si vive, entonces incluso la muerte es un pasaje, no un punto final. Hasta que exhalo, nunca me quitaré mi integridad. En medio de acusaciones injustas y dolor insoportable, Job elige lo que no se le puede quitar, su personaje. No se trata de ser perfecto, sino ser fiel. La integridad no es la ausencia de duda, sino la decisión de no dejar que las circunstancias definan quiénes somos. Incluso cuando el mundo nos juzga, Dios conoce nuestros corazones. Y al final, eso es lo que importa. Y luego la síntesis de todo el viaje, he aquí, el miedo al Señor es la sabiduría, y apartar del mal es la comprensión. No se trata de tener todas las respuestas, sino tener el corazón correcto. La verdadera sabiduría no se mide por diplomas, sino para rodillas dobles. No se trata de saberlo todo, sino para confiar quien sabe. Porque al final, la vida no es una prueba de conocimiento, sino de fe. Y Job, con sus cicatrices y lágrimas, nos demuestra que incluso en el sufrimiento más profundo, Dios está escribiendo una historia de redención. Si bien los amigos de Job se perdieron en debates vacíos y teorías humanas, descubrió una verdad de que ningún argumento podría sacudir, la sabiduría no nace de la especulación sino de la rendición. El miedo a Dios no es un concepto abstracto, es el reconocimiento visceral que Él es grande y que somos pequeños. Es la elección diaria de doblar su propia voluntad en su soberanía. Y aquí está la paradoja que cambia todo, cuanto más nos acercamos a Él, más nos alejamos de lo que nos destruye. La sabiduría no comienza con el intelecto, sino con la rodilla en el piso. La esperanza que sobrevive a la frustración. Cuando esperaba bien, el mal vino a mí, cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Trabajo 30, 26. ¿Cuántas veces hemos pedido alivio y cosecha de más dolor? Job no oculta su decepción, grita, pregunta, expone la herida abierta de un corazón que esperó y no vio. Y aquí es exactamente donde la lección se vuelve revolucionaria, incluso los más fieles pueden sentirse traicionados. Incluso los justos pueden mirar al cielo y preguntar, ¿cuánto tiempo? Pero Job no abandona a Dios en la oscuridad. Sigue hablando con él, incluso cuando las palabras son lágrimas. Porque la verdadera esperanza no está anclada en lo que vemos, sino en aquellos que no cambian. Cuando todo se desmorona, la fe es el hilo invisible que nos sostiene, no porque entendemos el camino, sino porque confiamos en la guía. Dios no está en silencio, está preparando la respuesta. Entonces, desde el medio de un torbellino, respondiste a un trabajo. Job 38, 1. Después de las noches de silencio, Dios rompe el cielo con una voz que sacude la tierra. No es una explicación detallada, no es un manual para el sufrimiento, es una revelación de quién es Él. Y eso lo cambia todo. Porque Dios no ignora nuestras oraciones, los mantiene hasta que su respuesta sea más poderosa que nuestra desesperación.
Tu voz no llega a satisfacer nuestra curiosidad, sino a recuérdanos a su majestad. Cuando Dios habla, no necesitamos más respuestas, solo necesitamos rendirnos a la certeza de que Él tiene el control. Y esta verdad por sí misma es la curación. La fe no requiere comprensión, confianza. ¿Dónde estabas cuando lancé los terrenos de la tierra? Job 38:4. Con una pregunta Dios expone la limitación humana. Hay misterios que nuestra mente no puede contener, planes que nuestros ojos no pueden ver. Pero aquí no hay humillación, hay invitación. Dios no nos pide que descifremos el universo, sino que confiemos en quien lo sostiene. La fe no es la ausencia de duda, es la opción de descansar en manos de quien sabe lo que no sabemos. Y cuando dejamos de exigir explicaciones, descubrimos una paz que la comprensión nunca podría darnos, la paz de pertenencia a un Dios que nunca se equivoca. El cuidado que alcanza incluso los cuervos. ¿Quién prepara para el cuervo su comida cuando sus cachorros gritan a Dios? Job 38:41. Una imagen aparentemente simple, pero significativa. Si el Creador alimenta a los pájaros que ni siembran ni cosechan, más para nosotros, hecho a su imagen. Dios no es un espectador lejano, Él es el Padre que ve cada lágrima, escucha cada suspiro y suministra todas las necesidades, a menudo en formas que solo reconocemos más adelante. Cuando creemos que estamos solos, Él ya está actuando. Cuando creemos que fuimos olvidados, está tejiendo la restauración. Debido a que su cuidado no depende de nuestra percepción, depende de su naturaleza. Escuchar al ver con tus propios ojos. Sabía que solo escuchas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta es la transformación más profunda. Job no solo sabía de Dios, ahora lo conocía. El sufrimiento no lo gobernó, por el contrario, arrancó las capas de la religión de la superficie y lo llevó a una cara con el santo. A veces es necesario que el dolor rompa nuestras ilusiones para que podamos ver a Dios como realmente es. Y cuando lo vemos no como una teoría, sino como una presencia, pero es lo mismo. La fe ya no es un conjunto de creencias y se convierte en una relación. El dolor, cuando se lo da, no nos destruye. Job era un hombre justo, miedo a Dios, que perdió todo: niños, salud, riqueza, dignidad. Fue acusado por aquellos que deberían consolarlo, abandonados por quien juró lealtad, e incluso el cielo parecía estar en silencio. Pero no se rindió. Preguntó, gritó, pero nunca le dio la espalda a Dios. Debido a que la verdadera fe no es la ausencia de lucha, es la elección de confiar incluso cuando la batalla es feroz. Y al final, Dios no solo restauró, se multiplicó. Duplicó sus posesiones, llenó su hogar de risa nuevamente, le dio años de vida plena. Pero el mayor milagro no era la restauración material, demuestra que incluso en el valle más oscuro, Dios estaba escribiendo una historia de fidelidad. Que el viaje de Job nos enseñe, el final con Dios siempre es más glorioso que el comienzo. Porque no desperdicia nuestro dolor, lo convierte en testimonio. Y quien persiguiera no solo cosechará la recompensa, sino la corona de la vida que no perece. Santiago 1:12. Perece. Santiago 1:12.